Capítulo 66. Mordiendo el anzuelo. Siguiendo las órdenes de Noki, Ishiro amplió su alcance de detección a 3 kilómetros. Sin embargo, 3 kilómetros ya era su límite máximo, lo que hacía que su percepción fuera algo vaga. Además, la circunferencia de un radio de 3 kilómetros cubría casi 20 kilómetros, con un área cercana a los 30 kilómetros cuadrados. Explorar a fondo una zona tan extensa era extremadamente difícil. Para complicar aún más la situación, el enemigo podría estar oculto bajo tierra o en la copa de los árboles, lo que complicaba enormemente las cosas. Ishiro buscó minuciosamente durante más de 3 horas, pero no encontró nada. Tras un breve descanso, Ishiro decidió probar un enfoque diferente. No estaba seguro de cómo se comunicaban los insectos del clan Aburame con sus amos, pero había básicamente dos posibilidades. O bien regresaban físicamente, o bien transmitían información a distancia mediante chakra. Para criaturas de nivel superior, la comunicación remota podía ser sencilla, pero para los insectos, sin duda implicaría transmisiones de chakra. Así, en lugar de buscar ciegamente la ubicación del enemigo, Ishiro decidió rastrear las señales de chakra de los insectos hasta su origen. Con este nuevo método, Ishiro observó cuidadosamente los insectos que había detectado previamente. Para aumentar la precisión, Ishiro monitoreó 4 insectos simultáneamente. Aproximadamente media hora después, notó una sutil fluctuación de chakra que emanaba en cierta dirección de vez en cuando. Ishiro sonrió levemente. Claramente, esta fluctuación indicaba la dirección de su amo, transmitiendo información. Sin embargo, 4 insectos por sí solos no eran suficientes para determinar con precisión la ubicación del enemigo. Ishiro centró su atención en otra zona, localizando rápidamente más insectos y confirmando la dirección de transmisión de chakra. Tras repetirlo varias veces, acotó la ubicación del enemigo. Tsuchikage-sama, informó Ishiro, no los he localizado con precisión, pero puedo confirmar que el enemigo está en el noreste. ¿Noreste? El país del fuego se encontraba al sureste del país de los osos, mientras que el noreste se dirigía hacia el país de la tierra, precisamente de donde había llegado el grupo de Ishiro. Noki resopló con frialdad. Era evidente que Konoha pretendía bloquearles la ruta de escape. ¿Puedes confirmar la distancia?, preguntó Noki. Ishiro negó con la cabeza. No puedo determinar su distancia exacta, pero probablemente estén a unos 6 u 8 kilómetros, respondió basándose en las indicaciones de transmisión de chakra. Mira también hacia el lado de Tsunagakure, ordenó Noki. Ishiro asintió, comprendiendo las intenciones de Noki. Dado que Konoha bloqueaba la retirada de Iwa, era probable que Tsunagakure también estuviera siendo vigilada, quizás con mayor intensidad, dado que el probable objetivo de Konoha era el propio Sasori. Sin embargo, dado que las fuerzas de Suna aún no habían llegado, Konoha no habría tendido trampas en su dirección prematuramente. Como era de esperar, los intentos de detección de Ishiro no dieron resultado. El día siguiente transcurrió sin más incidentes. Incluso el número de insectos Aburame disminuyó, lo que indicaba que Konoha había reunido suficiente información y ahora mantenía un perfil bajo. Todo dependía ahora de la llegada de Suna y de cómo actuarían las tres partes. Alrededor del mediodía del día siguiente, una gran fuerza se acercó desde el país del viento. A diferencia de la aproximación encubierta de Noki, Tsunagakure trajo descaradamente a más de una docena de escuadrones Anbu, liderados personalmente por la anciana Chiyo. No estaba claro si Chiyo tenía la intención de violar el acuerdo y tomar a Sasori por la fuerza, pero al llegar, inmediatamente ordenó a su Anbu que rodeara varios kilómetros el lugar de intercambio. En cambio, Iwa solo tenía 2 escuadrones Anbu visibles. Uno vigilando abiertamente a Sasori y otro escondido cerca como refuerzo. Ahora ambos escuadrones, junto con el grupo oculto de Noki, se encontraban rodeados por los Suna Anbu. A pesar de esto, Ishiro no estaba preocupado. Estos Anbu por sí solos no podían amenazar a su grupo bien preparado, especialmente con Noki presente. Ishiro vigilaba constantemente la superficie, informando a Noki y a los demás sobre la posición de Suna. La tensión entre los shinobi de Iwa aumentó mientras esperaban la decisión de Noki. Si intervenir o esperar. Tras un momento, Chiyo se acercó al Anbu de Iwa, visible a simple vista. Noki le había informado claramente de antemano que el Anbu había intercambiado tranquilamente a Sasori por los recursos acordados, a pesar de la intimidante demostración de fuerza de Suna. Una vez completado el intercambio, ambos escuadrones Iwa Anbu partieron rápidamente hacia la tierra, la ubicación del grupo oculto de Ishiro. Uno de los Anbu de Chiyo habló en voz baja. Anciano Chiyo, ¿dejaremos ir a estos shinobi de Iwa?
Chiyo miró hacia el Anbu de Iwa, que se retiraba. 2 escuadrones Anbu no afectarán la situación general. Pero los recursos que se llevaron no son insignificantes, protestó el Anbu. Chiyo suspiró con cansancio. Noki ya nos amenazó. Si rompíamos el acuerdo, compartiría la información extraída de Sasori con Konoha. Desconocemos cuánta información crucial ha filtrado Sasori sobre nuestras técnicas de marionetas. Por suerte, Iwa no es nuestro enemigo principal, pero si Konoha se hace con esa información, estaremos en grave desventaja en futuros conflictos. La evaluación de Chiyo era acertada. En realidad, este intercambio fue una pérdida tremenda para Suna. Aunque Sasori era un prodigio, un genio capturado jamás volvería a contar con la plena confianza de la aldea. Incluso si Sasori finalmente alcanzara la fuerza de un Kage, esta imperfección le negaría para siempre cualquier posibilidad de convertirse en Kase-Kage. Intercambiar los escasos recursos de la aldea por un genio comprometido generó una fuerte oposición dentro del liderazgo de Suna. Finalmente, Chiyo intercambió su poder político por el apoyo silencioso del tercer Kase-Kage, convirtiendo esta misión en su última como anciana. Por lo tanto, carecía de la autoridad y la confianza necesarias para contrariar abiertamente a Iwa. Noki, consciente de esta agitación interna, había optado por la paciencia en lugar de la confrontación. Además, Chiyo sospechaba que Noki tenía fuerzas adicionales escondidas cerca, cauteloso ante cualquier movimiento repentino de Iwa. Pronto, un Anbu de Suna trajo a Sasori ante Chiyo. Al ver que le faltaban los brazos, el dolor se reflejó brevemente en los ojos de Chiyo, pero para una maestra titiritera como ella, tales heridas se curaban fácilmente con prótesis de marionetas. Chiyo indicó a sus especialistas que retiraran los sellos de Sasori. Varios expertos en sellados Suna de primer nivel tuvieron dificultades, incapaces de deshacer de inmediato las complejas técnicas de sellado de Ishiro. Chiyo entrecerró los ojos, pensativa. Las técnicas de sellado de Iwa han mejorado mucho en los últimos años, murmuró. De hecho, parece que el incidente en Usushio involucró las maquinaciones de Noki. Aunque los sellos Uzumaki parecían autodestruirse, ciertos rastros indicaban que alguien más llegó a sus archivos antes que nosotros. Noki, te has vuelto bastante astuto. Retírense al pueblo, ordenó Chiyo con decisión. ¿Sí? Los Anbu que los rodeaban convergieron rápidamente hacia ella. Mientras tanto, a unos 5 kilómetros del lugar de intercambio, tras una suave pendiente, se habían reunido miembros de Anbu y Raíz de Konoha. Un shinobi Iga examinó la zona de intercambio e informó. Colmillo Blanco Sama, la transacción entre Suna e Iwa ha concluido sin problemas. Colmillo Blanco frunció el ceño. A pesar de la ventaja numérica de Suna, Chiyo, inexplicablemente, había permitido que Iwa se marchara sin oposición, contrariamente a las expectativas de Konoha. A Konoha le faltaba información sobre los recientes cambios internos de Suna, a diferencia de Noki, y por lo tanto calculó mal las motivaciones de Chiyo. Sin embargo, a pesar de la inacción de Suna, Colmillo Blanco tenía órdenes que cumplir. Tras dar la señal a sus subordinados, la orden se propagó rápidamente mediante la técnica de transferencia mental del clan Yamanaka, llegando a otra unidad oculta de Konoha a más de 10 kilómetros de distancia. Ambas unidades de Konoha avanzaron rápidamente hacia el punto de intercambio, lanzando simultáneamente múltiples jutsu. Una descarga combinada de ninjutsu elemental se dirigió hacia el centro de la zona de intercambio. Los sensores de Suna detectaron inmediatamente las fluctuaciones masivas de chakra e informaron urgentemente a Chiyo. Sin inmutarse, Chiyo afirmó con calma. Así que Noki se preparó después de todo. De hecho, Suna ya había anticipado la posibilidad de que Noki filtrara información a Konoha, lo que explicaría su gran despliegue. Chiyo ordenó. Ejecuten planes defensivos. Inmediatamente, numerosos shinobi de Suna tomaron represalias, desatando técnicas coordinadas de liberación del viento contra los ataques combinados de fuego y viento de Konoha. Si bien el jutsu de fuego mejorado por el viento era individualmente poderoso, le dio a Konoha una ventaja elemental significativa, dominando gradualmente el contraataque defensivo de Suna. La expresión de Chiyo se tensó. Estas técnicas coordinadas de viento y fuego, sin duda obra de Konoha. Noki calculó a la perfección, sabiendo que nunca nos retiraríamos contra Konoha, obligándonos a entrar en batalla, mientras él observaba desde las sombras. Noki había predicho con precisión la desesperación de Suna por asegurar sus técnicas de marionetas y la determinación de Konoha de apoderarse de ellas, colocándose cómodamente en una posición para beneficiarse de su inevitable choque. Capítulo 67. Batalla a muerte. Un shinobi Anbu interrumpió los pensamientos de Chiyo.
Anciano chilló, el ninjutsu combinado del enemigo es demasiado poderoso. Probablemente sea un ataque de un shinobi de nivel Kage. ¿Qué debemos hacer? Chilló hizo una pausa, intentando deducir rápidamente qué shinobi de nivel Kage de Konoha destacaba en elemento fuego o elemento viento. Muchos shinobi de nivel Kage eran competentes en naturalezas de chakra múltiple, y casi todos los ninjas de nivel Kage de Konoha podían realizar técnicas de viento o de fuego. Pero no era momento de deliberar. Se requería una acción inmediata. Sin dudarlo, liberó más de una docena de marionetas simultáneamente. Estas marionetas desataron rápidamente un poderoso ninjutsu de liberación del viento, contrarrestando con fuerza el ataque enemigo. Esta era la carta de triunfo oculta de Chiyo, una titiritera de nivel Kage. Marionetas capaces de desatar técnicas selladas de elemento viento. De hecho, llamarlo ejecutar ninjutsu no era del todo exacto. Las marionetas simplemente liberaban ninjutsu previamente sellado, un concepto similar a los experimentos previos de Ishiro con pergaminos de sellado de rango C. Aunque Ishiro no entendía el mecanismo exacto, se dio cuenta de una cosa. Esta era la carta más fuerte de Chiyo. Si Konoha lanzaba otro ataque similar, Suna no tendría medios efectivos para defenderse. Incluso este único intercambio había agotado una enorme cantidad de chakra. Aunque Suna apenas había resistido el ataque de Konoha, sus reservas de chakra ya se habían desplomado. A la mayoría de los shinobi les quedaba menos del 10%. Inmediatamente después de que cesara el intercambio de ninjutsu, comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, inesperadamente, en lugar de una batalla intensa y prolongada, una figura de cabello blanco apareció rápidamente en el campo de batalla. Antes de que varios Tsunambu pudieran reaccionar, ya habían caído muertos. Chiyo reconoció instantáneamente al atacante y gritó enojada. Colmillo blanco. En un ataque de ira, ignoró todo lo demás y maniobró directamente a sus marionetas para atacar a Colmillo Blanco, con la intención de saldar nuevos rencores junto con viejas deudas. Mientras tanto, 4 escuadrones Anbu de Konoha, posicionados hacia el país de la tierra, tras su ataque inicial de ninjutsu, esperaban información de los shinobi del clan Aburame. Estos liberaron numerosos insectos, pero, después de un tiempo, no encontraron rastro de los 2 escuadrones Anbu de Iwa que se habían marchado. Al informar, dijo, esos 2 escuadrones de Iwa desaparecieron. Revisé unos kilómetros a la redonda y no encontré cuerpos ni rastros. Debieron haberse retirado bajo tierra. El líder del escuadrón frunció el ceño e inmediatamente ordenó, contacten al clan Iga. Que se concentren en el subsuelo y busquen minuciosamente a los shinobi de Iwa. Una sensación de inquietud lo invadió. Normalmente, un escuadrón Anbu no estaría compuesto exclusivamente por shinobi capaces de infiltrarse en la tierra. Al igual que en la batalla actual entre Konoha y Suna, ambos bandos habían aumentado temporalmente la proporción de especialistas en ninjutsu para ejecutar sus ataques iniciales. ¿Pero por qué Iwa aparentemente había hecho lo mismo? ¿Podrían haber anticipado los movimientos de Konoha? O peor aún, ¿fue toda esta situación una trampa de Iwa? En cualquier caso, esto era extremadamente preocupante. El despliegue inesperadamente grande de Suna, sumado a los movimientos sospechosos de Iwa, lo preocupaban enormemente. Sin embargo, el grueso de las fuerzas de Konoha ya había atacado directamente a Suna. Retirarse ahora era imposible. La decisión ni siquiera le correspondía. Apretando los dientes, el capitán Anbu decidió. Olvídense de Iwa por ahora. Apoyen primero a Colmillo Blanco Sama y eliminen a Suna rápidamente. Inmediatamente condujo a 11 Anbu hacia el campo de batalla. Mientras tanto, los 2 escuadrones Iwa Anbu desaparecidos se habían unido a Ishiro y los demás que se ocultaban bajo tierra. Tras informar brevemente a Noki, se apartaron a la espera de nuevas órdenes. La información que traían no era nueva. El equipo sensorial subterráneo ya había informado a Noki. En ese momento, Ishiro y varios sensores informaban sobre la situación en la superficie. Los masivos intercambios de chakra habían interrumpido temporalmente la percepción de Ishiro, pero ahora había recuperado la claridad. Tsuchikage-sama, ambos bandos han entrado en combate cuerpo a cuerpo, informó Ishiro. El intercambio inicial no causó bajas directas para Suna, pero sus reservas de chakra han disminuido drásticamente. A la mayoría de los shinobi les queda menos del 10%. De repente, Ishiro sintió un temblor. 4 shinobi de Suna murieron al instante. El mismo atacante, a una velocidad increíble. Noki reflexionó brevemente y concluyó con decisión. Es el colmillo blanco de Konoha. Actualmente, pocos shinobi de Konoha se especializaban en técnicas de asesinato a alta velocidad.
El más famoso, sin duda, era Colmillo Blanco. Otros shinobi de Anbu asintieron. Aunque Ishiro conocía la reputación de Colmillo Blanco, no tenía claro su estilo de lucha. Lo primero que pensó fue en el destello amarillo, pero enseguida recordó que Minato Namikaze debía de tener más o menos la misma edad que Ishiro, un poco más, lejos de su mejor momento. Antes de que Ishiro pudiera reflexionar más, ocurrieron nuevos acontecimientos. Los shinobi que estaban emboscando nuestro camino de retirada se están moviendo hacia el campo de batalla ahora, aparentemente para reforzar a sus camaradas, actualizó rápidamente Ishiro. Escuchando el flujo continuo de inteligencia, el equipo subterráneo analizó la batalla. En ese momento, Buo preguntó de repente. Ishiro, desde que comenzó la batalla, ¿los shinobi de Suna han mostrado algún signo de retirada? Ishiro se sobresaltó brevemente, pero luego respondió rápidamente. Capitán Buo, no lo han hecho. Han mantenido una formación defensiva, manteniéndose firmes. La mirada de Noki se agudizó. Volviéndose hacia Buo, preguntó. ¿Sospechas? Aunque Suna se defendió del ataque inicial, explicó Buo con gravedad, la situación es claramente desfavorable para ellos. La opción lógica es la retirada, no una defensa obstinada. Mantener esta postura con su chakra limitado solo resultará en la aniquilación total. Noki respiró hondo, aceptando la lógica de Buo. Entonces Suna debe tener una carta oculta. Debemos atacar de inmediato. Ishiro se sintió desconcertado. Si Suna tenía cartas ocultas, ¿no sería mejor esperar? Sin embargo, no le correspondía expresar tales preocupaciones. Buo asignó tareas rápidamente. Poco después, los 4 escuadrones Anbu de Konoha que pasaban por encima se encontraron repentinamente con docenas de picos de tierra y pilares de roca que brotaban de abajo, cortesía de unos 10 shinobi de Iwa, incluyendo a Ishiro. Sin estar preparado, el Anbu de Konoha sufrió heridas inmediatas. El propio Ishiro asestó su primer golpe directo con elemento tierra. Lanzas de flujo terrestre, perforando la pierna de un Chunin enemigo. Sin jutsus de alto nivel, las bajas fueron mínimas, pero el ataque sorpresa sumió a los Anbu de Konoha en el caos. En ese momento, Noki abrió un camino hacia arriba, permitiendo que una docena de especialistas de élite en taijutsu se unieran a la batalla. Rápidamente abrumaron a los shinobi de Konoha, que luchaban por sobrevivir. Con el permiso de Buo, Ishiro se unió a la lucha, atacando rápidamente al Chunin herido que había herido antes. Este shinobi había sido rescatado previamente por el capitán Aburame, quien ahora estaba ocupado luchando contra otros 2 Iwanbu, lo que le daba a Ishiro la oportunidad ideal para adquirir experiencia real en combate. El herido Chunin era experto en Kenjutsu. Aunque su lesión en el muslo reducía significativamente su movilidad, Ishiro se mantuvo cauteloso, consciente de que su recién adquirida habilidad con la espada no le permitiría descuidos. La presión del combate real era muy diferente a la de los entrenamientos. Al principio, Ishiro se centró en la defensa, esquivando a duras penas múltiples golpes letales. Poco a poco, se adaptó, añadiendo contraataques con cautela, poniendo a prueba su desarrollo. Aunque la experiencia del enemigo superaba la de Ishiro, lo que hacía que sus ataques fueran ineficaces, el intercambio similar a un entrenamiento perfeccionó los instintos de Ishiro para el combate cuerpo a cuerpo. De repente, Ishiro comenzó a provocar deliberadamente, incitando al enemigo a realizar ataques imprudentes, lo que le permitió practicar mejor la adaptabilidad al combate. Pronto, todos los Anbu de Konoha fueron eliminados, salvo el oponente de Ishiro. El capitán Buo evitó la interferencia intencionalmente, curioso por el progreso de Ishiro en la esgrima, una decisión que contó con el apoyo directo de Noki. Tras varios intercambios, Ishiro fintó hacia el abdomen de su enemigo, un movimiento que ya había usado repetidamente. Esta vez, inesperadamente, el enemigo se dejó golpear, obligando a su cuerpo herido a moverse, colocando a Ishiro entre él y Buo. Al darse cuenta de que esta era su única oportunidad, el Chunin arrojó su espada hacia Ishiro, y al mismo tiempo sacó un kunai envuelto con etiquetas explosivas. Presa del pánico momentáneo, la espada de Ishiro se le resbaló de la mano. Al verlo, el enemigo se regocijó, creyendo que la victoria era suya. Sin embargo, en un instante, las manos de Ishiro se difuminaron, formando un sello. Técnica de perturbación mente-cuerpo. Con una sincronización perfecta, el genjutsu de Ishiro congeló momentáneamente la conciencia del enemigo. Aprovechando la oportunidad, lo pateó hacia atrás. Al recuperar la conciencia en el aire, el enemigo se lanzó desesperadamente hacia Ishiro, pero las etiquetas explosivas detonaron instantáneamente, aniquilándolo.
Atrapado por la réplica de la explosión, Ishiro salió despedido hacia atrás, aterrizando torpemente, pero ileso. A pesar de su aspecto desaliñado, sus ojos brillaban intensamente. En ese instante, Ishiro comprendió. Ahora veía con claridad su camino. El taijutsu, imbuido de ninjutsu. Un camino único que combinaba la esgrima para enfrentarse a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo y el rápido uso del ninjutsu para terminar la pelea decisivamente. Siempre que su velocidad de lanzamiento de jutsu fuera lo suficientemente rápida, este camino sin duda lo llevaría a nuevas alturas. Capítulo 68. Limpiando el campo con liberación de polvo. Al ver que Ishiro no estaba herido, Budo suspiró aliviado. En ese momento, un shinobi que había terminado de limpiar el campo de batalla informó. Tsuchikage-sama, el miembro del clan Aburame escapó. El que matamos era solo un clon de insecto. Noki asintió. No era inusual. Las técnicas secretas del clan Aburame siempre eran complicadas, y su capacidad de supervivencia en el campo de batalla era extremadamente alta. Al ver que a Noki no le preocupaban los shinobi del clan Aburame, Buo preguntó. Tsuchikage-sama, ¿deberíamos actuar ahora? Sí, asintió Noki y se giró hacia Ishiro. Confirma la posición del enemigo. No estaban lejos del centro de la batalla, pero el terreno les impedía ver, así que tuvieron que recurrir a técnicas sensoriales. Entendido, respondió Ishiro de inmediato. Activó su ninjutsu sensorial para localizar aproximadamente la posición de los shinobi combatientes a lo lejos. Como ya había percibido el chakra del shinobi de Suna, Ishiro distinguió fácilmente entre las fuerzas de Konoha y Suna. Informó. Las fuerzas de Konoha y Suna están ahora en combate cuerpo a cuerpo. Según las lecturas de chakra, Konoha es más fuerte en esta dirección, y Suna es más fuerte en aquella. Ishiro señaló las dos direcciones y luego esperó más órdenes de Noki. Sin demora, Noki dio su orden. Objetivo Konoha. Todos los ninjutsu de liberación tierra de rango B y superior, ejecuten el plan B concentrar el fuego. Tras la orden, 7 Jonin avanzaron y ejecutaron el elemento tierra. Palma devastadora, que podía voltear una gran extensión de tierra. Para los ninjas que no podían volar, era casi imposible esquivarlo. Sin embargo, el ataque no era mortal. Su objetivo era restringir su movimiento. Después de la palma devastadora de la tierra, 3 Jonin más lanzaron el liberación de la tierra. Pantano de primavera amarilla. Los shinobi de Konoha, concentrados en su batalla contra Suna, no estaban preparados para la repentina palma devastadora. La mayoría fueron sorprendidos. Algunos resultaron heridos y otros quedaron inmóviles. A medida que el pantano del manantial amarillo se extendía rápidamente, varios shinobi de Konoha fueron engullidos. 3 fueron consumidos de inmediato, mientras que la mayoría luchaba por escapar. Solo unos pocos lograron liberarse, pero necesitaban tiempo. La mayoría de los atrapados eran de Konoha, y aunque Suna desconocía el origen del ataque, lo vieron como una oportunidad para atacar a los indefensos shinobi de Konoha. No dudaron en lanzar un feroz ataque. Mientras tanto, Colmillo Blanco y Chiyo, quienes habían estado enfrascados en un combate cercano, dejaron de luchar en perfecta sincronía. Colmillo Blanco, con expresión sombría, observó a los shinobi masacrados. Muchos de quienes lo habían acompañado en la Segunda Gran Guerra Ninja habían perecido. Al ver a sus subordinados siendo asesinados tan brutalmente, no pudo mantener la calma. Al observar las bajas de sus subordinados, Colmillo Blanco comenzó a sospechar que esto podría ser una trampa conjunta preparada por Suna e Iwa. Al regresar con sus subordinados restantes, Colmillo Blanco ordenó a uno de los miembros del clan Iga. Busca a los equipos de Aburame y Wada. El miembro Iga usó su Byakugan para buscar y luego informó con una cara sombría. Colmillo Blanco-sama, Wada y su equipo han sido asesinados por Iwa. Aunque esperaba tal resultado, el rostro de Colmillo Blanco se oscureció aún más. Retírate. Las palabras salieron casi apretando los dientes. No hacía falta pensarlo. Sabía que el fracaso de esta misión dañaría gravemente su reputación. Tras el fracaso en el país del remolino, Colmillo Blanco ya había cargado con gran parte de la culpa. Con esta nueva y grave pérdida, podría decirse que el Anbu de Konoha había perdido la mitad de su fuerza recientemente recuperada. Sin embargo, la orden de Colmillo Blanco encontró resistencia. Colmillo Blanco, no olvides la misión. Con tu velocidad, tienes la oportunidad de llegar hasta Sasori. Contendremos a Chiyo mientras completas la misión. Esto provino de un miembro de la raíz bajo el mando de Danzo. Pero Colmillo Blanco no dudó. Repitió su orden. Retírense. Yo cubriré nuestra retirada. Sin más palabras, Colmillo Blanco cargó hacia las fuerzas de Suna.
Los Anbu restantes no dudaron y comenzaron a retirarse de inmediato. Los miembros de la raíz miraron al que había interrogado a Colmillo Blanco. Al darse cuenta de que no podían hacer nada, el miembro disidente dijo: nosotros también nos retiraremos. Las fuerzas de Roth se retiraron, dejando solo a Colmillo Blanco para ganar tiempo. Al mismo tiempo, Ishiro le contó la situación a Noki. Noki entonces realizó el elemento tierra. Técnica roca ligera y pesada, impulsándose por los aires. Fijó su mirada en la posición del bambú de Konoha e hizo un sello de mano en forma de diamante. Unos segundos después, un destello de luz blanca atravesó el campo de batalla. De inmediato, las habilidades sensoriales de Ishiro detectaron un vacío. Al recuperar la retroalimentación sensorial, se dio cuenta de que los 15 Anbu se habían reducido a solo 8. ¿Cuánta velocidad con liberación de polvo? Me pregunto si alguien podrá esquivarlo una vez ejecutado el ataque, pensó Ishiro con asombro. Antes de que pudiera pensarlo, apareció una segunda luz blanca y los 8 Anbu de Konoha restantes habían perdido a 3 miembros más. Entonces, apareció el tercer destello de luz y los miembros de Roth, que originalmente eran 12, perdieron a 4 de los suyos. Después de estos 3 golpes rápidos, Ishiro notó que los shinobi de Konoha ahora estaban dispersos y un solo ataque ya no podría eliminar múltiples objetivos. Mirando hacia Colmillo Blanco con algo de pesar, Noki ordenó: Búho, retírate. Comprendido. Ishiro y los demás se retiraron rápidamente, rumbo a la tierra. Tras un viaje de unos 2 minutos, avistaron una gran fuerza enemiga, de unos 200 hombres, que avanzaba velozmente hacia el campo de batalla. Sin perder tiempo, Noki, quien había notado al enemigo primero, levantó la mano y, tras un breve momento de preparación, desató otro ataque de liberación de polvo. Un gran hueco apareció en medio de la formación enemiga. Ishiro podía escuchar gritos del lado enemigo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Es liberación de polvo. Dispérsense, rápido. Formación de batalla de clase E. No los detengan. Akitsu Chikage-sama. Nuestro objetivo es Konoha. En medio del caos, Noki y los demás ya se habían distanciado del campo de batalla. Mientras el enemigo ajustaba su formación, solo podían ver a Ishiro y su equipo desaparecer en la distancia. El único ataque de liberación de polvo se había cobrado las vidas de al menos 20 shinobi enemigos, incluido su comandante. Después de que el peligro pasó, un Jonin experimentado dio un paso al frente y dijo: cambien de formación. Continúen hacia el lugar designado. Chiyo-sama nos espera. Era evidente que esta gran fuerza enemiga era una de las contingencias de Suna, apostada alrededor del campo de batalla para atrapar a los Anbu de Konoha. También estaban preparados para dejar atrás a las fuerzas de Iwa, de ser necesario. Mientras tanto, otras fuerzas desde diferentes direcciones también se acercaban al centro del campo de batalla. Los equipos más cercanos ya se habían reagrupado con Chiyo, pero el que encontró el equipo de Ishiro avanzaba más despacio, ya que estaba posicionado cerca de la tierra. Debido al ataque de liberación de polvo de Noki, el enemigo se retrasó aún más. Para cuando llegaron al límite del campo de batalla, la batalla se había convertido en una persecución. Para entonces, Colmillo Blanco ya había unido fuerzas con los miembros restantes de Anbu y Raíz. Originalmente eran 61, pero solo quedaban 9. Mientras tanto, Chiyo seguía pisándoles los talones. Aunque Chiyo era poderosa, no era tan rápida como los shinobi centrados en la velocidad, y las fuerzas de Konoha, a pesar de sus luchas, lograron mantener la distancia en las etapas iniciales de la persecución. A medida que más shinobi de Suna, orientados a la velocidad, se unían a la contienda, comenzaron a presionar a las fuerzas de Konoha con ataques de prueba. Colmillo Blanco, aunque fuerte, fue superado gradualmente por el implacable ninjutsu a distancia. En la larga retirada desde la Tierra de los Osos a la Tierra del Fuego, quedaron atrás 4 cadáveres más. Al final, solo 5 miembros de Konoha, incluido Colmillo Blanco, lograron regresar a la aldea. Unos días después, un shinobi de Aburame, que había escapado previamente de Iwa, también regresó a Konoha. En esta batalla, Konoha perdió 55 de sus 60 miembros de élite Anbu y Roth. La recuperación de Konoha, construida laboriosamente durante 2 años, recibió un duro golpe. Al enterarse de la noticia, Sarutobi Hiruzen envejeció varios años en un instante. Danzo, por su parte, se enfureció e inmediatamente culpó a Hiruzen, diciendo: si hubiéramos escuchado y enviado a Orochimaru, esto no habría sucedido. Aunque Sarutobi sabía que Danzo estaba actuando de forma irrazonable, no pudo organizar una defensa sólida.
Con una pérdida tan grande y sin una misión completada, las acciones de Colmillo Blanco habían dejado una gran mancha en su historial. En respuesta, Sarutobi tuvo que despojar a Colmillo Blanco de todos sus deberes y le ordenó quedarse en casa, esperando la oportunidad de redimirse. Sin embargo, Danzo no dejó pasar la oportunidad. Tras el rechazo de su propuesta de destitución de Hiruzen, aprovechó la situación para expandir la división Reis. A pesar de la insistencia de Sarutobi, Danzo aceptó que en caso de guerra, Root se integraría a las fuerzas regulares. Tras salir del edificio del Hokage, Danzo lo observó de reojo antes de regresar directamente a la base raíz. Una vez allí, llamó a sus subordinados y comenzó a atacar la reputación de Colmillo Blanco. La pérdida fue muy exagerada por Iwa Izuna y se extendió rápidamente por el mundo ninja. Sin embargo, a pesar de las cuantiosas pérdidas, lo más importante para cualquier aldea ninja era su número y calidad. Konoha había recuperado gran parte de su fuerza en los últimos años. Incluso con el golpe a su élite Anbu, el tamaño y la resistencia de la aldea significaron que la pérdida no fue devastadora. No se vislumbraban señales de guerra en el horizonte. En contraste, Suna también había sufrido pérdidas significativas. A pesar de la muerte de muchos, incluyendo varios shinobi de élite, aún conservaban a sus mejores guerreros. Sin embargo, el costoso intercambio por Sasori afectó gravemente a los líderes de la aldea. Sasori, ahora equipado con brazos protésicos hechos por Chiyo, se había retirado a una vida aislada con ella y avisó, sin que le afectara la culpa que pesaba sobre él. Su sentido de pertenencia a la aldea siempre había sido débil, y este incidente solo reforzó su determinación de traicionarla en el futuro. Capítulo 69. Agitación en el mundo shinobi. Las pérdidas sufridas por Konoha y Suna tuvieron poco impacto directo en Ishiro, quien continuó con sus labores de patrullaje en la frontera. Sin embargo, las victorias de Iwa esta vez lo beneficiaron enormemente. Después del inteligente arreglo de Noki, Konoha tropezó una vez más, y con el rescate de Suna llegando sin problemas, Noki recompensó a cada escuadrón Anbu participante con un logro de misión de rango A. Además, Ishiro fue reconocido por su papel crucial con el ninjutsu sensorial, lo que le otorgó otro crédito de misión personal de rango A, lo que hace que las recompensas por estas dos misiones de rango A sean notablemente generosas. Más importante aún, Budo se había acercado a Ishiro durante la misión fronteriza, informándole del plan de la aldea. El rápido crecimiento de Ishiro en fuerza, especialmente al compensar sus deficiencias previas en taijutsu, había impresionado a los líderes. Tenían la intención de ascenderlo a Tokubetsu Jinin y ponerlo al frente de un escuadrón Anbu independiente. Por ahora, su tarea era aprender de Shiden sobre las responsabilidades del liderazgo y seguir perfeccionando sus habilidades. El nombramiento real dependería de dos factores: que el liderazgo llegara a una decisión unificada y la preparación interna dentro de Anbu para garantizar que tanto el equipo 18 como el nuevo escuadrón de Ishiro tuvieran el personal adecuado. El resto de la patrulla transcurrió sin incidentes. Con la mayoría de las aldeas concentradas en Konoha, el equipo de Ishiro disfrutó de relativa paz gracias a su proximidad a Suna, que estaba ocupada con sus propias transiciones de liderazgo. Al regresar a la aldea, como se esperaba, Budo anunció formalmente el ascenso de Ishiro a Tokubetsu Jinin. A diferencia de las promociones de Chunin, que solo permitían el estudio de un solo ninjutsu, Tokubetsu Jinin tenía opciones más amplias. Elegir un ninjutsu común de rango B sin guía ni apoyo medicinal. Elegía comidas medicinales especializadas y entrenamiento guiado de ninjutsu, pero la técnica tenía que ser canjeada por separado. Comercio de materiales y divisas, generalmente elegido por miembros destacados del clan. Recibir directamente puntos de contribución, aunque menos que el valor de un ninjutsu de rango B estándar. Elegir posiciones dentro de ciertos roles de la aldea, no disponible para miembros de Anbu. Después de una cuidadosa consideración, Ishiro decidió aceptar puntos de contribución. La técnica de espada defensiva de rango B que buscaba requería 25.000 puntos de contribución. Ishiro tenía 10.000 ahorrados, además de otros 14.000 obtenidos en sus recientes misiones de rango A. A eso le faltaban 1000 puntos, así que optó por 12.000, lo que le permitió adquirir la técnica deseada. Aunque Shiden le había aconsejado desarrollar más fundamentos antes de estudiar esta técnica, asegurarla temprano le dio tranquilidad a Ishiro. Al enterarse del ascenso de Ishiro, Shiden le ofreció personalmente consejos sobre cómo liderar un escuadrón, incluso permitiéndole dirigir una misión como práctica. Esto despertó una profunda envidia en Shironeko y Koseki.
Shironeko, preocupada por las visitas menos frecuentes de Tuanshi si se separaba de Ishiro, insistió en que Ishiro llevara a Tuanshi a casa después de cada misión. Al ver esto, Ishiro consultó al equipo de barrera, permitiéndole a Tuanshi ingresar de manera especial a la zona de sellado de energía natural incluso durante su ausencia. 2 meses pasaron rápido. Tras completar 2 misiones más con el equipo 18, Ishiro finalmente recibió órdenes de liderar el recién reorganizado equipo 7 de la tercera división Anbu. El anterior capitán del equipo 7 había dejado recientemente el Anbu para convertirse en instructor de Junin, y los antiguos miembros fueron reasignados. Los nuevos miembros del escuadrón de Ishiro eran reclutas nuevos, de aproximadamente su edad. Al llegar temprano al campo de entrenamiento que anteriormente usaba el equipo 7, Ishiro desempacó sus muñecos de entrenamiento de madera de los pergaminos de almacenamiento, con la intención de dejar este equipo allí para su nuevo escuadrón. Simplemente compraría equipo nuevo más tarde. Después de prepararse, Ishiro tomó una lanza de madera y probó su reciente progreso. Tomando una respiración profunda, avanzó rápidamente 26 veces en rápida sucesión. 19 golpes dieron en el blanco con precisión, pero los últimos 7 gradualmente perdieron precisión. Satisfecho con su progreso, Ishiro sabía que, aunque numéricamente su mejora pudiera parecer modesta, su verdadera capacidad ahora era muy superior a la anterior. Si Ishiro comparaba su yo actual con el de hace 2 meses, podría superar fácilmente a 10 versiones de sí mismo de entonces en combate cuerpo a cuerpo. Aunque su fuerza física había aumentado considerablemente, la razón más importante de su mejora era la calidad de su chakra, que ahora se acercaba al de un auténtico Jnin. Esto potenció drásticamente todas sus habilidades. Si no hubiera estado en esta fase de rápido crecimiento, alcanzar su dominio actual en Taijutsu le habría llevado 10 veces más tiempo. Inicialmente, Owl planeó retrasar un poco la promoción de Ishiro, pero un evento inesperado sacudió al mundo shinobi. El colmillo blanco de Konoha se había suicidado. Todos, incluido el propio Dance, quedaron impactados. Si bien Dance pretendía reprimir a Colmillo Blanco para controlarlo o al menos alejarlo del trono de Hokage, no había previsto su desafío definitivo, el suicidio. Sarutobi Hiruzen sintió un remordimiento aún mayor. Lamentó no haber detenido a tiempo los rumores, avergonzado de haber permitido que sus prejuicios personales nublaran su juicio. Pero ahora, su mayor preocupación era cómo enfrentarse a los shinobi de Konoha. El suicidio de Colmillo Blanco fue como una bofetada en la cara de Hiruzen, dañando gravemente su reputación entre la élite de la aldea. En la línea temporal original, la muerte de Colmillo Blanco ocurrió más tarde, cuando la fuerza de Konoha ya se había estabilizado, minimizando así su impacto. Pero ahora, su muerte prematura amenazaba con arruinar la reciente recuperación de la aldea. Su muerte obligó a todos los shinobi a cuestionar su lealtad. Si incluso un héroe legendario podía ser obligado a suicidarse por la política de la aldea, ¿qué tan seguros podrían estar realmente? Esta se convirtió en la mayor crisis de Hiruzen desde que se convirtió en Hokage. Sin embargo, esta vez encontró un aliado inesperado en Dance, quien sabía que no podía permitir la caída de Hiruzen ahora, ya que también arruinaría sus propias ambiciones. Después de todo, si bien Hiruzen era el responsable directo como Hokage, todos sabían que Dance lo había instigado. A medida que aumentaban las tensiones externas, con Iwa, Suna, Kumo y Kiri investigando las vulnerabilidades de Konoha, la política interna de la hoja dio un giro desastroso. Para distraer la atención de su propio fracaso, Hiruzen y Dance redirigieron la ira pública hacia el clan Uchiha, explotando los conflictos civiles con la policía militar. Esto logró desviar la atención y permitió que Hiruzen y Dance sobrevivieran políticamente, aunque la confianza en Konoha se vio dañada. Para apaciguar la moral shinobi, Hiruzen aceptó públicamente la responsabilidad de la muerte de Colmillo Blanco, aclaró su inocencia y prometió ser el mentor personal de su hijo nonato. Así, una vez más Dance cargó con la mayor parte de la culpa, sin quererlo. Externamente, las 4 grandes naciones aprovecharon la agitación interna de Konoha como una oportunidad. Kumogakure invadió rápidamente varios puestos fronterizos de Konoha, lo que provocó acciones similares de Iwa, Suna y Kiri. En respuesta, Noki expandió rápidamente la división Anbu, ascendiendo a Ishiro con premura para cubrir las necesidades urgentes. El propio Ishiro se sintió contrariado al enterarse de estos acontecimientos. Sus pequeñas acciones habían contribuido indirectamente a la desaparición del legendario Colmillo Blanco.
Aunque Ishiro confiaba en liderar a su nuevo escuadrón, todavía se sentía incómodo al enfrentarse a los legendarios shinobi de Konoha, plenamente consciente de los numerosos shinobi poderosos que había allí. Quizás debería empezar a hacer una lista de todos los bichos actuales de Konoha por si acaso, murmuró Ishiro en voz baja. Capítulo 70. Capitán del Escuadrón Anbu. Después de terminar su entrenamiento físico en el campo de entrenamiento, Ishiro pronto conoció a sus 3 nuevos miembros del equipo, quienes llegaron puntualmente. Los 3, 2 hombres y una mujer, vestían uniformes Anbu estándar y máscaras como Ishiro. A juzgar por sus ojos, todos rondaban los 20 años. Mientras Ishiro evaluaba a su equipo, ellos también lo observaban a él y a los demás en silencio. Al recordar la prueba que atravesó al unirse al equipo 18, Ishiro sonrió para sus adentros y se presentó primero. Conozcámonos. Mi nombre en clave es Otsu. Pueden llamarme Capitán Otsu. Soy principalmente un usuario de ninjutsu, experto en técnicas de sellado, liberación de agua y tierra, genjutsu, ninjutsu sensorial y tengo cierta base en esgrima. No estaba alardeando, pero como compañeros de equipo, conocer las fortalezas de cada uno era crucial para la cooperación. Aunque sus nuevos subordinados se dieron cuenta rápidamente de que Ishiro era relativamente joven, no mostraron desdén. Ser nombrado Capitán Anbu a esa edad lo señalaba claramente como un genio excepcional. Además, su descripción era inusualmente amplia. Rara vez se asignaba a un experto en sellado como Capitán de Batalla Anbu. Esto solo aumentó su cautela y respeto. Así que se presentaron sin dudarlo. Un ninja alto se adelantó. Mi nombre en clave es Fu. Soy un ninja de taijutsu especializado en esgrima. ¿Un espadachín? Pensó Ishiro. Sería un buen compañero de entrenamiento. El segundo ninja dijo. Mi nombre en clave es Seiten. También soy un ninja de tipo taijutsu, pero mi experiencia es en combate cuerpo a cuerpo y en colocar trampas. Finalmente, Ishiro, Fu y Seiten se volvieron hacia la ninja femenina. Ella habló directamente. Mi nombre en clave es Junio, soy una shinobi de tipo ninjutsu, competente en elemento viento y actualmente entrenando en elemento tierra. Ishiro se sorprendió un poco. A los 20 años, dominar una segunda afinidad elemental la convertía en una persona notablemente talentosa entre sus compañeros. El propio Ishiro fue una excepción, clasificado por el liderazgo de Iwa como un prodigio comparable a Ikura, diferenciándose principalmente en que Ishiro poseía un poderoso talento espiritual, mientras que Ikura tenía una destreza física excepcional. El caso de Junio era inusual. Los shinobi habilidosos comunes solían dominar solo 2 o 3 jutsus de una sola afinidad a esa edad. Solo aquellos que demostraban potencial como Jin solían tener el talento suficiente para perseguir una segunda afinidad a los 20 años. Si Junio tuviera un dominio decente de su primera afinidad, bien podría ser la más talentosa de las 3. Evaluemos la fuerza de cada uno individualmente, dijo Ishiro. Señaló a Fu. Tú primero, Fu. Seiten y Junio se retiraron inmediatamente, mientras Fu se acercó rápidamente a Ishiro, desenvainando rápidamente su espada. Ishiro asintió para sus adentros, complacido con la velocidad y precisión de Fu. Aunque no estaba al nivel de Koseki, Fu era claramente experimentado. En lugar de retirarse, Ishiro atacó a Fu directamente con su espada. Aunque su habilidad con la espada era inferior, Ishiro mantuvo su defensa sin flaquear. La brecha no era lo suficientemente amplia como para que Fu pudiera superarlo rápidamente. Ishiro, aunque presionado, mantuvo el equilibrio, mostrando un estilo defensivo obstinado perfeccionado a través del sparring con el equipo 18, y transmitiendo claramente. No pueden derrotarme rápidamente. Ishiro se defendió pacientemente de los golpes de Fu durante varios minutos, evaluando su capacidad antes de contraatacar. Tras desviar un poderoso ataque, Ishiro lanzó un repentino golpe ascendente, interrumpiendo ligeramente el ritmo de Fu. Entonces, para sorpresa de todos, Ishiro soltó la espada mientras ésta se balanceaba hacia arriba. Con las manos libres, realizó rápidamente 4 señales con las manos, dejando salir un preciso chorro de agua de su boca. A corta distancia, Fu no pudo esquivar a tiempo. Sintió que su espada se movía violentamente hacia atrás, casi perdiendo el control. Al bajar la vista, Fu vio una pequeña abolladura en su espada. Al darse cuenta de que Ishiro lo había perdonado deliberadamente, se retiró con elegancia, dando señales de derrota. Ishiro atrapó sin esfuerzo su espada que caía, luego se giró hacia Seiten y le dijo. Tú eres el siguiente. Entendido. Seiten entró con cautela en el campo, sin acercarse de inmediato, sino corriendo evasivamente.
Ishiro sonrió, reconociendo que Seiten desconfiaba de sus ataques de ninjutsu, y comenzó a lanzar hechizos. Línea de agua presurizada y punta de tierra se alternaron rápidamente, obligando a Seiten a una evasión desesperada. Sorprendentemente, Seiten sobrevivió 5 minutos bajo el jutsu de fuego rápido de Ishiro, impresionando enormemente a Ishiro. Aunque las opciones de jutsu de Ishiro eran limitadas, la velocidad de sus sellos manuales era aterradora, alcanzando casi 5 sellos por segundo, y el jutsu que usaba simplificaba drásticamente los sellos. La capacidad de Seiten para resistir este bombardeo demostró una extraordinaria capacidad de supervivencia en el campo de batalla. Después de otros 2 minutos, viendo que la respiración de Seiten se volvía entrecortada, Ishiro hizo una breve pausa y luego ejecutó instantáneamente un jutsu de un solo sello. Técnica de perturbación mental. Junio y Fu jadearon, asombrados por el jutsu prácticamente instantáneo de Ishiro. Seiten cayó aturdido momentáneamente, despertando para ver la línea de agua de Ishiro golpear inofensivamente frente a él, indicando claramente la derrota. Finalmente, Ishiro se dirigió a Junio. Tu turno, Junio. Bien, asintió Junio, realizando inmediatamente sellos manuales. Consciente de que no podía igualar la velocidad de sellado de Ishiro, contaba con que Ishiro no la interrumpiera, sabiendo que era una evaluación amistosa. De hecho, Ishiro lanzó el elemento tierra. Muro de tierra a la defensiva, completándolo fácilmente antes que Junio, a pesar de haber comenzado tras ella. El ataque de elemento viento de Junio impactó con fuerza, agrietando el muro, pero sin lograr penetrarlo. Emergiendo de detrás del muro roto, Ishiro lanzó inmediatamente la púa de tierra, atacando a Junio mientras ésta luchaba por completar su siguiente jutsu. Obligada a maniobras evasivas mientras completaba sus sellos, Junio lanzó con éxito otra ráfaga de viento tras esquivar varias púas, rozando por poco el brazo de Ishiro y destruyéndolo, aunque este se desintegró rápidamente, revelándose como un clon de tierra. Antes de que Junio pudiera reaccionar, el verdadero Ishiro emergió de debajo de ella, con la espada suavemente presionada contra su cuello. Había usado el elemento tierra. Viaje subterráneo. Junio se quedó paralizado al darse cuenta de su rápida derrota y su despiste táctico. Sin embargo, Ishiro apreciaba su habilidad para lanzar jutsus bajo presión, aunque notó que su precisión necesitaba mejorar. Quitando su espada, Ishiro ejecutó rápidamente 2 sellos, volviendo instantáneamente a su posición original, enfrentándose nuevamente a los 3. Impresionados, el escuadrón aceptó plenamente la capacidad de Ishiro como capitán. Su rápido sellado, sus tácticas versátiles y su fluida transición entre el combate cuerpo a cuerpo y el combate a distancia no dejaban lugar a dudas. Fu, tu habilidad con la espada y tu velocidad son admirables. Seiten, tu evasión y supervivencia en el campo de batalla son excelentes. Junio, tu poder de ninjutsu y tu estabilidad son excelentes. Reconozco todas tus capacidades, concluyó Ishiro. Tras quitarse las máscaras brevemente para memorizar las caras de los demás, el escuadrón pronto los reemplazó. Ishiro anunció su misión. Como saben, la tensión va en aumento. Las misiones son frecuentes, así que no tenemos tiempo para ejercicios de equipo extensos. Salimos mañana a las 7 am. La misión podría durar semanas o meses. Retirada. ¿Sí? Los 3 respondieron rápidamente y se marcharon. Solo de nuevo, Ishiro suspiró profundamente. Liderar oficialmente a su escuadrón por primera vez lo había puesto más nervioso de lo que aparentaba. Por suerte, en el mundo ninja, la fuerza era lo que más se notaba, y claramente se había ganado su respeto. Será mejor que nos preparemos bien para mañana, murmuró Ishiro. Visitó al equipo Barrera para reunir pergaminos de sellado adicionales, una ventaja de su doble estatus. Después, acumuló grandes cantidades de comida mejorada y herramientas ninja, guardándolo todo cuidadosamente en pergaminos. Como capitán, debía considerar las situaciones en las que sus compañeros pudieran quedarse sin ellos. Hizo una ligera mueca al comprar los alimentos caros diseñados para mejorar los atributos físicos. Al observar su saldo de contribución de solo 1000 puntos restantes, Ishiro decidió no visitar la oficina de contribuciones. Ahora cada punto importaba. Capítulo 71. Tierra de Fuego. Al día siguiente, el 7º escuadrón de la tercera división Anbu se reunió de nuevo en el campo de entrenamiento. Después de que Ishiro explicara los detalles de la misión, los 4 partieron de Iwa. Su misión era llegar a la frontera entre el País de Hierro y el País del Fuego y acosar un puesto avanzado específico de la hoja. Ishiro tenía muy presente el panorama general, pues sabía perfectamente que Konoha no colapsaría por la pérdida de Colmillo Blanco.
Una vez que Konoha resolviera sus disputas internas, tomaría represalias contundentes contra las naciones invasoras. Por lo tanto, su escuadrón necesitaba completar su misión rápidamente y retirarse rápidamente. Al principio, el escuadrón avanzaba con rapidez por el país de la Tierra. Al entrar en el país de las cascadas, se volvieron más cautelosos, pero mantuvieron un ritmo rápido, viajando largas horas cada día. Este ritmo rápido continuó hasta que llegaron a la unión entre las tierras de las cascadas, el hierro y el fuego. En lugar de cruzar al país del hierro, Ishiro optó por una ruta más audaz. Entrar directamente al país del fuego, maniobrando tras el puesto de avanzada objetivo. Aunque arriesgado, Konoha estaba actualmente ocupada por conflictos internos y problemas fronterizos, lo que hacía que esta ruta fuera relativamente segura. En sus misiones anteriores, Ishiro aprendió que los Anbu árabes patrullaban en las profundidades de su propio territorio, centrándose principalmente en las regiones fronterizas. Dadas las limitadas fuerzas ninja de cualquier aldea oculta, las regiones del interior, alejadas de las fronteras o de la propia aldea, solían ser las más seguras. Por supuesto, su escuadrón todavía se encontraba con ninjas de hoja ocasionales, pero al mantenerse alerta, evitaron ser detectados con éxito. El equipo descansó en la frontera durante la noche, principalmente porque la condición física más débil de Junio requería recuperarse del agotador viaje. Al día siguiente, para minimizar los riesgos, el equipo permaneció allí durante el día y se movió durante la noche, penetrando con cuidado más profundamente en la Tierra del Fuego. Esta era la primera vez que Ishiro entraba al País del Fuego. Debido a la influencia de su vida pasada, era especialmente cauteloso con Konoha, empleando con frecuencia el ninjutsu antidetección que había aprendido desde pequeño y vigilando atentamente a los insectos sospechosos. El ninjutsu antidetección era una técnica de larga duración que consumía chakra. Ishiro la activaba periódicamente durante sus viajes. Cada vez que se acercaban a aldeas o caminos, Ishiro exploraba el terreno usando ninjutsu sensorial. Al final llegaron sanos y salvos a su objetivo. Escondido en un bosque denso, observando el lejano puesto avanzado de Leaf, el escuadrón de Ishiro discutió la información reunida. Ishiro estimó que a estas alturas Konoha ya habría resuelto la mayoría de los problemas internos, dejándoles un tiempo limitado. El puesto de avanzada alberga 17 escuadrones, comenzó a informar Ishiro. 10 escuadrones de 4 miembros cada uno, 7 escuadrones de 3 miembros, más un comandante. Un total de 62 ninjas. El comandante es un Junin especial, continuó Ishiro. Rara vez sale del edificio del puesto de avanzada, que está protegido contra técnicas sensoriales, lo que dificulta una evaluación precisa. De los líderes del escuadrón, los 17 son Chunin, acompañados por 4 ninjas adicionales de nivel Chunin. El resto son Genin. Nuestra tarea es hostigar. Eliminar al menos 7 escuadrones y retirarnos sanos y salvos. Hablemos de tácticas. Junio propuso. Derrotar a 7 escuadrones sigilosamente los alertará inevitablemente. Deberíamos esperar hasta que las patrullas se dispersen a la distancia máxima y atacar a los escuadrones individualmente. Fu asintió. Bien. Si iniciamos nuestro ataque desde el interior del País del Fuego y nos dirigimos hacia el exterior, podemos ejecutarlo silenciosamente si nos manejamos correctamente. Seiten añadió. Dame tiempo y pondré trampas para retrasar al comandante. Ishiro aprobó, y después de refinar los detalles, el escuadrón inició su plan a la mañana siguiente. Utilizando ninjutsu sensorial, Ishiro confirmó la posición de su primer objetivo y luego se acercó con cautela. Cuando el escuadrón objetivo estaba a 1 kilómetro de distancia, el equipo de Ishiro esperó en silencio, en una emboscada. Aunque la patrulla parecía aleatoria, Ishiro había aprendido su patrón en misiones fronterizas anteriores. Como era de esperar, el escuadrón Hoja se acercó lentamente a su escondite. Cuando la patrulla se alejó 20 metros, Ishiro usó al instante destello corporal para aparecer directamente ante el capitán Chunin. Antes de que pudiera gritar, Ishiro conjuró perturbación mental, desorientándolo, y rápidamente le cortó la garganta. Simultáneamente, Fu y Seiten se enfrentaron a 2 Genin. Fu actuó incluso más rápido que Ishiro, despachando rápidamente a su oponente. Seiten tardó un poco más, pero lo logró sin problemas, manejando fácilmente a un Genin Hoja. Junio, un especialista en ninjutsu cuyas técnicas de viento eran ruidosas, optó por interrumpir al último Genin con armas arrojadizas, impidiendo su intervención. Ishiro y Fu atacaron juntos de inmediato, matando al aterrorizado e inexperto Genin.
Tras eliminar al primer escuadrón, Ishiro usó ninjutsu sensorial para comprobar las reacciones de las patrullas cercanas, mientras sus compañeros recogían rápidamente el botín, especialmente los protectores de frente, como prueba de la misión. Ishiro selló entonces el cuerpo del capitán Chinin. El escuadrón avanzó rápidamente sin intentar ocultar sus muertes, ya que el tiempo era limitado. Su segundo objetivo era otro escuadrón de 4 miembros, este incluía 2 Chunin. Decidieron rápidamente y prepararon una emboscada cuidadosa. Cuando el enemigo entró en su alcance, Seiten activó sus trampas ocultas. Los Chunin enemigos intentaron proteger a sus compañeros de inmediato, pero Ishiro acortó distancias al instante y lanzó un genjutsu de parálisis corporal contra el capitán. Inmóvil, fue rápidamente abatido por armas arrojadizas. Mientras tanto, Fu y Seiten eliminaron eficientemente al segundo Chunin, ayudados por la interferencia de Junio. Fu rápidamente derrotó a otro genin, e Ishiro despachó al oponente final usando el jutsu línea de agua. Sin embargo, sus acciones provocaron algo de ruido, alertando a una patrulla Leaf cercana de 3 personas que se acercó con cautela. Al darse cuenta de esto, Ishiro rápidamente ordenó al equipo que lo interceptara. Como el escuadrón de Ishiro estaba ensangrentado por la pelea, atacaron rápidamente a distancia. Usando el movimiento corporal 3 veces consecutivas, Ishiro emboscó al capitán enemigo, un especialista en ninjutsu, asestándole un profundo corte en el pecho. Sangrando profusamente, el enemigo intentó formar sellos, pero Ishiro, mucho más rápido, disparó otro jutsu de línea de agua a través de su garganta. Sus compañeros, más lentos en alcanzarlo, presenciaron con asombro cómo Ishiro despachaba al capitán. Sin dudarlo, Ishiro lanzó kunai a los 2 genin restantes, presas del pánico, mientras formaba sellos con una mano. Acercándose, desprendió otra espada de un pergamino y mató rápidamente a un genin. Fu alcanzó y eliminó al último genin fácilmente. Ishiro suspiró aliviado. Por suerte, estos 2 genin eran novatos sin experiencia y no habían dado señales de alarma. De lo contrario, el escuadrón ya estaría en peligro. Siguieron adelante, derribando a otra patrulla en el camino. Sin embargo, al acercarse a la frontera, ocurrió el desastre. Su quinto escuadrón objetivo había colocado alarmas en secreto a lo largo de la ruta, ocultas con la suficiente habilidad para que el equipo de Ishiro activara una sin darse cuenta. Al instante, una brillante bengala de advertencia se elevó hacia el cielo. Mirando sombríamente el dispositivo activado y la bengala en lo alto, Ishiro respiró profundamente y declaró: "Estamos expuestos. Pasen a tácticas agresivas". Abandonando el sigilo, el escuadrón corrió directamente hacia la patrulla alertada. Mientras corría, Ishiro completó rápidamente los sellos manuales. Liberación de agua. Línea de agua presurizada. Un chorro de agua mortal atravesó el bosque y mató con precisión a un genin a más de 60 metros de distancia. Ishiro preparó rápidamente un segundo ataque, pero esta vez, los oponentes, ahora alertas, lo evadieron con eficacia. Acercándose a 40 metros, Ishiro observó a Fuya más adelante, acercándose a 30 metros. Cuando Ishiro comenzó a formar sellos nuevamente, el enemigo Chunin gritó advertencias e intentó lanzar ninjutsu él mismo. Ishiro desapareció momentáneamente tras un gran árbol. Luego, sorprendentemente, no reapareció al instante. El Chunin se dio cuenta demasiado tarde. Ishiro había usado movimiento corporal. Apareciendo directamente frente a él, Ishiro lo decapitó rápidamente antes de que el Chunin pudiera reaccionar. Ishiro se giró y se enfrentó a un valiente genin que cargaba contra él, armado con un kunai explosivo. Evitando riesgos innecesarios, Ishiro cambió de objetivo al instante. En ese momento, el ninjutsu de liberación del viento de junio arrojó al genin que cargaba contra él. La explosión de su propio kunai lo silenció para siempre. Mientras tanto, Ishiro despachó rápidamente al último genin. Después de eliminar al enemigo rápidamente, Ishiro se detuvo brevemente, respirando con dificultad, consciente de que debían escapar rápidamente, ya que los refuerzos de Konoha pronto responderían. Capítulo 72. Batalla feroz. Sin perder tiempo, después de concluida la batalla, Ishiro activó rápidamente su ninjutsu sensorial mientras sus 3 compañeros de equipo limpiaban brevemente el campo de batalla. Tras examinar los alrededores, Ishiro informó: "Todos los escuadrones cercanos se dirigen hacia nosotros. Iremos directo a la frontera, eliminaremos a los 2 equipos que nos bloquean el paso y luego nos retiraremos". Ahora estaban cerca de la frontera, y el puesto avanzado de Leaf se encontraba detrás de ellos a la derecha, lo que hacía que la ruta fuera ideal tanto para completar su objetivo como para retirarse.
Sin decir palabra, el escuadrón avanzó rápidamente hacia los dos equipos enemigos cerca de la frontera. Para cuando Ishiro y su escuadrón llegaron, los dos equipos enemigos ya se habían fusionado. Ambos escuadrones eran bastante fuertes, con 2 ninjas de nivel Chunin cada uno. Ahora, los 4 Chunin y los 4 Genin estaban esperando en una formación defensiva. Ishiro ordenó rápidamente. Junio. Entendido. Respondió Junio de inmediato, formando sellos manuales. Liberación del viento. Avance. Al ver el jutsu de Junio, el enemigo no se dispersó. En cambio, un Chunin ejecutó rápidamente sellos, gritando. Liberación de agua. Muro de formación de agua. El muro de agua apenas logró resistir el poderoso ataque de viento antes de derrumbarse. Aunque un ninjutsu ofensivo del mismo nivel normalmente no podía romper fácilmente una técnica defensiva, el ataque de viento de Junio casi destrozó la barrera de agua de un solo golpe. Justo después del ataque de Junio, Ishiro también comenzó a formar sellos. Al verlo, otros 2 ninjas enemigos se adelantaron rápidamente y gritaron. Liberación de la tierra. Muro de tierra. Claramente, los enemigos habían identificado a Ishiro como la principal amenaza y desplegaron defensas dobles. Sin embargo, subestimaron la liberación de agua. Línea de agua presurizada de Ishiro. Aunque Ishiro ralentizó deliberadamente sus sellos manuales, permitiendo la formación de 2 muros de tierra, su línea de agua atravesó limpiamente ambas barreras. El ataque atravesó el pecho de un Chunin de la primera línea, hiriéndolo mortalmente e incluso hiriendo a un Genin que se encontraba detrás. El ataque había sido calculado con precisión. El capitán Chunin murió al instante, mientras que el Genin solo resultó herido. Al ver esto, el capitán del otro equipo gritó. ¡Cuidado! Es un especialista en ninjutsu de nivel Chunin. Los muros de tierra no pueden protegernos. Cambien a la formación 3 y acósenlo. Inmediatamente, los 7 ninjas restantes se dispersaron desde detrás de las paredes, lanzando shuriken y ninjutsu a distancia hacia Ishiro simultáneamente. Incapaz de evadirlo por completo, Ishiro fue alcanzado por 2 shurikens y una bala de agua, rompiéndose al instante en pedazos de tierra. Resultó que Ishiro se había intercambiado con un clon de tierra poco después de usar el jutsu línea de agua presurizada, usando elemento tierra. Técnica de pez de proyección subterránea para ocultar su verdadero cuerpo bajo tierra. Este truco logró repeler con éxito la primera andanada de ataques del enemigo. Cuando el capitán Chunin vio que el clon de Ishiro se desmoronaba, gritó con fuerza. «Ten cuidado». Dándose cuenta de que no era más que un clon. Como era de esperar, Ishiro irrumpió rápidamente desde el suelo en el flanco enemigo, lanzando de inmediato un genjutsu para inmovilizar al capitán Chunin. Sus compañeros aprovecharon al instante la oportunidad y remataron al aturdido capitán con un ataque coordinado. Después de que el capitán enemigo cayera, Ishiro esquivó otra descarga de shuriken de los 6 ninjas de la hoja restantes, que intentaron desesperadamente mantenerlo a raya. Pero Ishiro formó rápidamente 2 sellos de mano y desapareció al instante. Reapareciendo momentos después con el destellos corporales, golpeó a un Chunin de tipo ninjutsu, expulsándolo de la formación. Simultáneamente, Ishiro desenvainó su espada, enfrentándose al último Chunin, especialista en combate cuerpo a cuerpo, en un feroz choque de espadas. Tras intercambiar algunos golpes, Ishiro aprovechó el impulso del golpe de su oponente para retroceder, creando distancia entre ellos. Al ver que no podía rematar a Ishiro rápidamente, este Chunin se dio la vuelta, intentando reagruparse con su aislado compañero. Pero los 3 compañeros de Ishiro ya habían atacado al Chunin separado. Seiten desató una ráfaga de kunais explosivos, obligando al enemigo a una esquiva desesperada. Inmediatamente después, el ataque de viento de Junio lo interrumpió aún más, dejando al enemigo completamente vulnerable al letal corte de espada de Fu. Después de matar exitosamente a su oponente, Fu se retiró rápidamente al lado de Seiten mientras los Chunin restantes del enemigo y 4 Genin se acercaban. Ishiro aprovechó la oportunidad de nuevo, usando el movimiento corporal para acercarse y lanzar el jutsu perturbación mental una vez más, interrumpiendo el ritmo del último Chunin. Fu aprovechó, asestando otro golpe decisivo, matando al Chunin al instante. Entonces, Ishiro, Fu y Seiten acabaron rápidamente con los 4 Genin. El escuadrón recogió apresuradamente el botín y partió inmediatamente, corriendo hacia la frontera.
Menos de un minuto después de que el escuadrón de Ishiro se retirara, otros escuadrones de patrulla de Leaf llegaron a la escena, enfurecidos por las sombrías consecuencias. Momentos después, el Junin al mando del puesto de avanzada también llegó, pero no los persiguió de inmediato, sino que ordenó a sus hombres que reunieran información sobre el grupo de Ishiro. Poco después, se consolidaron los informes y los Junin formaron un perfil aproximado del escuadrón de Ishiro. En ese mismo momento, un equipo Anbu que patrullaba la zona llegó al lugar. El capitán del puesto de avanzada les informó rápidamente. 4 intrusos entraron desde el País del Fuego, emboscaron a nuestras patrullas y escaparon a través de la frontera hacia el País del Hierro hace aproximadamente 35 minutos. El grupo cuenta con 2 especialistas en ninjutsu. Uno con los elementos agua y tierra, y otro con el elemento viento. El tercero es experto en kenjutsu, y el último probablemente sea un especialista en taijutsu, encargado de colocar trampas efectivas. El capitán del escuadrón Anbu analizó brevemente la situación y declaró: los perseguiremos de inmediato. Sin dudarlo, el equipo Anbu se movió rápidamente hacia la frontera de la Tierra de Hierro. Si Shiro hubiera escuchado el análisis del capitán del puesto de avanzada, se habría impresionado. La evaluación fue casi perfecta, excepto por un error de cálculo. Antes de que el escuadrón Anbu de la hoja pudiera cruzar a la Tierra del Hierro, el equipo de Ishiro los emboscó dentro de la frontera de la Tierra del Fuego. Seiten demostró rápidamente por qué había afirmado con seguridad que sus trampas podían contener temporalmente incluso a un ninja de nivel Chunin. Su descarga de trampas ocultas hirió gravemente a un Ambushnin de inmediato y, tras varios ataques rápidos de seguimiento, lo incapacitó por completo y dispersó las posiciones de los 3 ninjas de la hoja restantes. Aprovechando la situación, el equipo de Ishiro concentró su ataque y mató rápidamente a un segundo Chunin. Ahora, al enemigo solo le quedaban 2 miembros listos para el combate. Sin demora, Ishiro atacó directamente al capitán Anbu, dejando el último Chunin a sus compañeros. Confiado en que un 3 contra 1, especialmente con el enemigo obligado a proteger a un aliado incapacitado, no sería un problema, Ishiro centró toda su atención en el Junin. La fuerza del Junin enemigo era claramente superior a la de Ishiro, presionándolo de inmediato. Para obtener ventaja, Ishiro volvió a usar perturbación mental sin dudarlo, aturdiendo brevemente al enemigo y obteniendo una ventaja inicial. Pero el experimentado Junin se deshizo rápidamente del genjutsu y se retiró al instante, distanciándose estratégicamente. Los ninjas de la hoja identificaron rápidamente a Ishiro como el usuario dual de agua y tierra descrito en la información, y ahora también reconocían su peligrosa habilidad en el genjutsu de elemento Jin. El enemigo comenzó a sondear la velocidad física de Ishiro, descubriendo rápidamente su mayor debilidad: la movilidad. Al darse cuenta de esto, el Junin de la hoja decidió abandonar a Ishiro y se apresuró a ayudar a su subordinado restante. Pero justo cuando se marchaba, Ishiro reapareció junto a él usando destello corporal. El capitán enemigo pareció anticiparlo, atacando con calma a Ishiro en cuanto apareció. Sin embargo, Ishiro ya había anticipado el contraataque, completando un jutsu de sustitución justo antes de ser golpeado. El Junin enemigo se detuvo con cautela, al darse cuenta de que Ishiro no tenía intención de derrotarlo directamente todavía, sino de detenerlo eficazmente. Si lo hubiera ignorado al principio, ya se habría reagrupado con su compañero. Desde una distancia segura, Ishiro lanzó múltiples ninjutsu, línea de agua presurizada y lanzas de flujo de tierra, para retrasar aún más al capitán enemigo, plenamente consciente de que el ninja de la hoja estaba más ansioso que él. Finalmente, el frustrado capitán enemigo se apresuró a enfrentarse a Ishiro directamente. Ishiro no retrocedió, sino que desenvainó su espada para enfrentarlo de frente. Aunque claramente inferior en el combate cuerpo a cuerpo, Ishiro resistió obstinadamente, evitando por poco múltiples golpes letales, sacrificando incluso sus 2 espadas de repuesto en bloqueos desesperados. Sus esfuerzos le dieron tiempo suficiente a Zu, Junio y Seiten para acabar con el último Chunin y acudir en ayuda de Ishiro. Al ver su desventaja, el capitán de la hoja intentó retirarse de nuevo, pero Ishiro aprovechó la oportunidad. Con una rápida secuencia de 5 sellos, Ishiro desató el genjutsu de parálisis corporal, aturdiendo al Junin enemigo. A pesar de interrumpir rápidamente el flujo de chakra para liberarse, el enemigo fue retenido momentáneamente, tiempo suficiente para que Ishiro disparara una aguja senbon oculta desde su zapato directamente a la garganta del enemigo. Aunque instantáneamente liberado del genjutsu, el capitán de la hoja se agarró la garganta sangrante con impotencia, solo para ser rápidamente decapitado por el corte decisivo de Zu.
Solo después de confirmar su victoria, el exhausto equipo de Ishiro se tomó un momento para respirar. Sin perder tiempo, Ishiro instó a todos a limpiar rápidamente, cargando a Junio, quien había agotado su chakra, en su espalda mientras se retiraban rápidamente de la Tierra del Fuego. Capítulo 73. Descanso y recuperación. No mucho después de que el Escuadrón 7 se retirara, los ninjas de la patrulla fronteriza de Konoha llegaron a la escena del enfrentamiento Anbu. El comandante Junin del puesto de avanzada observaba con tristeza la zona llena de trampas. Sabía que el escuadrón Anbu no habría caído directamente en la trampa de Seiten si este no les hubiera informado por error que el enemigo ya había entrado en el país del hierro. Aunque no había cadáveres, las extensas manchas de sangre indicaban que lo más probable era que el escuadrón Anbu hubiera sido aniquilado. Al observar los rostros asustados de sus subordinados, el comandante Junin dudó por un momento antes de decidir no perseguirlos. Limpiad el campo de batalla. Regresamos al puesto de avanzada. El puesto de avanzada ya había sufrido graves pérdidas. 7 escuadrones, incluidos 10 ninjas de nivel Chunin. Habían perdido a la mitad de sus Chunin y más de un tercio de sus Genin. El peor golpe a la moral fue perder un escuadrón Anbu entero liderado por un Chunin, sin un solo sobreviviente. Si él, el comandante, no hubiera estado todavía allí, podrían haber aparecido desertores. Con suerte, la aldea resolverá pronto el problema con Colmillo Blanco y enviará refuerzos. Como Jin, ya había sentido resentimiento por el trato que recibió Colmillo Blanco. Si tuviera la oportunidad, incluso votaría por la renuncia del tercer Hokage. Pero ahora, como líder Jnin racional, priorizaba la estabilidad. Deseaba que el tercero estabilizara la situación rápidamente, ya que, en ese momento, elegir un nuevo Hokage podría causar inestabilidad interna y retrasar refuerzos vitales. Afortunadamente, sus esperanzas se cumplieron. 3 escuadrones Anbu recién formados llegaron al puesto de avanzada 2 días después. Ishiro desconocía estos sucesos posteriores. Sin información clara, el Escuadrón 7 no tuvo más remedio que avanzar a toda prisa, siempre alerta ante una posible persecución. Solo cuando finalmente llegaron a la frontera de la Tierra y establecieron contacto con el puesto avanzado local, se sintieron lo suficientemente seguros para descansar. Aunque el puesto de avanzada no tenía una capacidad de combate particularmente fuerte, contaban con el apoyo de los números. Si los 7 escuadrones que derrotaron hubieran atacado simultáneamente, el escuadrón 7 habría sido superado. Enfrentándose a 10 Chunin y 17 Genin a la vez, el escuadrón de Ishiro podría haber infligido bajas, pero la victoria habría sido imposible. Sin embargo, al enemigo también le resultaría difícil alcanzarlos, dada su ventaja de velocidad. Ishiro decidió descansar en la frontera durante un día antes de regresar al pueblo. Después de distribuir alimentos y reponer energías, comenzaron a contar el botín de la misión. En la batalla, obtuvieron 31 protectores de frente, evidencia de la misión, 13 cadáveres de Chunin y un cadáver de Junin. Dado que 4 cadáveres pertenecían a Anbu, incluido el capitán Anbu, sus recompensas sin duda serían generosas. Además, los suministros confiscados a los 31 ninjas derrotados, especialmente varios pergaminos, fueron recursos valiosos para la mejora. La mayoría de estos pergaminos eran notas personales, valiosas para la división de inteligencia para la posible extracción de información. Sin embargo, 3 pergaminos se destacaron claramente como pergaminos de ninjutsu, emocionando inmediatamente a Ishiro. No esperaba tanta abundancia de pergaminos de ninjutsu de una sola vez. Quizás, debido a la repentina caída de Colmillo Blanco, los ninjas fronterizos no habían seguido estrictamente las normas de guerra, lo que resultó en que algunos individuos aún portaran valiosos pergaminos de ninjutsu. Konoha tenía abundantes colecciones de jutsu. ¿Qué contendrían estos 3 pergaminos? Con anticipación, Ishiro abrió los pergaminos. Un liberación de fuego, un liberación de viento y un liberación de agua. Los 3 eran ninjutsu de rango C. Surgieron sentimientos encontrados. Le complacía que 2 coincidieran con las afinidades de su escuadrón. Elemento viento le convenía a Junio y elemento agua le convenía a él. Pero, por desgracia, Ishiro ya había visto estas técnicas grabadas en su aldea. Por lo tanto, no habría recompensas adicionales por la entrega. El pergamino liberación de agua contenía la técnica onda de oleada de agua, lo que deleitaba a Ishiro. Carecía de variedad en jutsus ofensivos. Excluyendo los genjutsu de perturbación mental y parálisis corporal, solo contaba con línea de agua presurizada, lanzas de flujo terrestre y la onda frígida de combate cuerpo a cuerpo.
Esta oleada de agua aumentaría significativamente su repertorio ofensivo, ya que era un ataque de área, a pesar de su potencia moderada. Anteriormente, al enfrentarse a enemigos agrupados, Ishiro carecía de ataques de control de masas eficientes. Ahora tenía una mejor solución. La misión concluyó de forma más fluida y rápida de lo previsto y, en un mes, el Escuadrón 7 regresó a la aldea. Tras entregar el informe de la misión y el botín, Ishiro anunció 7 días de vacaciones para el equipo. Planeó un riguroso entrenamiento de un mes para fortalecer a todos. Mientras tanto, Ishiro buscó al Capitán Búho para discutir los conocimientos de su reciente batalla, esencialmente esperando obtener algún consejo experto gratuito, especialmente con respecto a aumentar las capacidades de combate del Escuadrón 7. Búho ya estaba acostumbrado a la costumbre de Ishiro de extraer conocimiento. Evaluó con calma el desempeño del Escuadrón 7 y luego le aconsejó a Ishiro sobre las futuras direcciones de entrenamiento. Satisfecho, Ishiro abandonó la sede de Anbu. La situación actual del mundo ninja se había estabilizado gradualmente. La mayoría de las fuerzas extranjeras que atacaban Konoha se habían retirado antes de que comenzara el contraataque de la aldea, salvo algunos escuadrones aislados. Los ninjas de las nubes se beneficiaron enormemente de esta turbulencia. Atacaron rápidamente los puestos fronterizos de Konoha, devastando varios puestos de avanzada y saqueando sus suministros. En tan solo un mes, Konoha perdió miles de ninjas, incluyendo entre 7 y 8 escuadrones Anbu. Konoha se sumió en una grave escasez de personal. Afortunadamente, Konoha se había recuperado significativamente tras la guerra. De lo contrario, podrían ser vulnerables al ataque conjunto de las 4 grandes naciones. 3 días después, Búho informó a Ishiro de estos acontecimientos. Como capitán Anbu, Ishiro ahora pertenecía a los rangos medios de la aldea, y recibía información de inmediato. Después de una profunda reflexión, Ishiro compuso un análisis estratégico dirigido a Konoha y se lo envió a Ouro. Tras revisarlo, la expresión de Búho se tornó compleja. Tras despedir a Ishiro, Búho volvió a analizar el informe a fondo antes de dirigirse directamente a la torre Tsuchikage. Como capitán Anbu, Búho entró por un pasadizo especial que no requería anuncio. Cuando Búho entró en la oficina del Tsuchikage, Noki discutía la situación del mundo ninja con sus asesores. Al ver llegar a Búho, interrumpieron la discusión y lo miraron con curiosidad. Sin perder tiempo, Búho colocó el informe de Ishiro directamente sobre el escritorio de Noki. Noki y los asesores lo leyeron atentamente y pronto intercambiaron miradas de asombro. Noki finalmente preguntó: «Búho, ¿quién escribió este informe?». Conocía muy bien el carácter de Búho y dudaba que éste pudiera producir un análisis tan perspicaz. Búho no ocultó la verdad y dijo directamente: «Es Ishiro». Entre los asesores, la consejera más joven no pudo evitar preguntar a sus colegas mayores: «Ancianos, ¿es cierto lo que escribe Ishiro?». Aunque conocía los hechos, no pudo evitar decirlo. Los 2 asesores mayores asintieron con impotencia. La esencia del informe de Ishiro fue la siguiente. Se agotaron librando 2 grandes guerras ninja contra Konoha, consiguiendo ganancias mínimas. Sin embargo, los conflictos internos de Konoha, como Madara contra Ashirama y el suicidio forzado de Colmillo Blanco, causaron daños mucho mayores. Ishiro enumeró las pérdidas conocidas de ambas guerras y los incidentes internos de Konoha, especulando sobre el posible papel de Danzo en los incidentes de Uzumaki y Colmillo Blanco. Anticipó una agitación similar durante la lucha por la sucesión del 4º Hokage de Konoha, e identificó correctamente que el liderazgo de Konoha ahora estaba culpando al clan Uchiha. Aunque Ishiro carecía de cifras precisas, animó a los altos mandos a que las proporcionaran ellos mismos. También señaló el asombroso hecho de que ningún ninja de nivel Kage de Konoha, excepto el 2º Hokage, moría en combate externo, mientras que otras aldeas perdían con frecuencia figuras tan poderosas en el campo de batalla. Ishiro concluyó claramente. En lugar de enfrentarse directamente a Konoha, aprovechar los conflictos internos de Konoha produciría mejores resultados. Este informe dejó al alto mando de Iwa sintiéndose un tanto tonto por sus esfuerzos anteriores. Tras un largo silencio, Noki declaró con decisión: «Clasifiquen este informe como alto secreto, restringido a nosotros 5. Cambien las estrategias de la aldea inmediatamente. Concéntrense en infiltrarse en las divisiones internas de Konoha, especialmente observando a Root, Danzo y los Uchiha». Luego, dirigiéndose a Búho, Noki ordenó: «A partir de hoy, considera a Ishiro como un talento clave. Entrénalo según el estándar de futuros consejeros o incluso de un Tsuchikage». «Entendido». Antes de que Búho pudiera irse, un asesor mayor añadió:
Ya que hemos determinado su potencial, otórguele un crédito de misión de rango S y autorícelo a canjearlo por un ninjutsu de rango B. Noki asintió con aprobación y despidió a Guo. Al día siguiente, cuando Ishiro visitó el salón de contribuciones para reclamar las recompensas de su misión anterior, se sorprendió al encontrar una misión adicional de rango S registrada. Cuando preguntó al respecto, el personal explicó que fue una orden directa de los superiores sin detalles específicos. Como lo habían organizado sus superiores, Ishiro decidió no darle más vueltas. Quizás la división Barrera estaba planeando algo de nuevo. Le preguntaría al capitán Misuara la próxima vez. Capítulo 74. Entrenamiento especial del Escuadrón 7. Anteriormente Ishiro solo tenía 1000 puntos de contribución en su cuenta. Esta misión de acoso fronterizo contra el puesto avanzado de Konoha fue muy exitosa, eliminando 7 escuadrones de patrulla y se consideró una misión de rango A para el Escuadrón 7. Como líder del equipo, Ishiro completó efectivamente una misión adicional de rango A en solitario, ganando 3000 puntos de contribución. Además, eliminar a un escuadrón Anbu completo le otorgó a Ishiro otra calificación de rango A, lo que le brindó otros 3000 puntos de contribución. De los diversos suministros obtenidos de más de 30 ninjas enemigos, objetos que el Escuadrón 7 no necesitaba, Ishiro recibió 500 puntos de contribución. Los cadáveres enemigos entregados, incluyendo un Junin de Anbu, le aportaron otros 800 puntos. La parte personal de Ishiro fue aproximadamente la mitad, unos 600 puntos. Al sumar el misterioso crédito de misión de rango S de antes, Ishiro obtuvo 12.000 puntos de contribución adicionales. En total, los puntos de contribución de Ishiro se dispararon a casi 20.000. Sumado a la recompensa especial que le permitía canjear por un ninjutsu de rango B, Ishiro ahora contaba con amplios recursos para mejoras significativas. Sin embargo, ni siquiera dominaba su anterior kenjutsu de rango B. Además, había adquirido un nuevo ninjutsu de liberación de agua de rango C, oleada de agua, en la reciente batalla, lo que requirió tiempo y práctica. Teniendo en cuenta su apretada agenda, Ishiro decidió esperar para seleccionar otro ninjutsu de rango B por ahora, ahorrando así sus puntos de contribución y la oportunidad de intercambio. Como Ishiro vivía solo, aparte del entrenamiento, no tenía otras distracciones. Durante los 7 días de vacaciones que le dio a su escuadrón, Ishiro pasó 2 medios días en el cuartel general de la División Barrera. El resto del tiempo lo dedicaba a un riguroso entrenamiento en las instalaciones de Anbu. Después de la licencia de 7 días, el Escuadrón 7 comenzó un entrenamiento especial de un mes de duración, destinado a aumentar la fuerza individual y mejorar el trabajo en equipo. El propio Ishiro se centró principalmente en dominar los fundamentos del Kenjutsu, mientras que dedicaba su tiempo libre a aprender la onda de agua. También se concentró en mejorar su dominio de la técnica de desplazamiento corporal y la técnica de línea de agua presurizada, así como en perfeccionar la técnica de línea de agua. Su objetivo final era realizar múltiples ataques de línea de agua simultáneos. Junio se centró principalmente en el entrenamiento del Jutsu Liberación Tierra, un área en la que Ishiro podía guiarla fácilmente debido a su propia experiencia. Fu se centró en dominar la técnica Body Flicker, enseñada recientemente por Ishiro. Solo Seiten no requería de la guía específica de Ishiro, pues practicaba de forma independiente. Ishiro solo podía ofrecerle ser su oponente de entrenamiento, lo que le proporcionaba experiencia contra usuarios de ninjutsu. Además, Ishiro ayudó específicamente a sus 3 subordinados a practicar la resistencia a los ataques genjutsu. Además del entrenamiento individual, el Escuadrón 7 realizó ejercicios de coordinación de equipo, incluidas estrategias para formaciones de marcha, tácticas defensivas y cómo coordinar ataques contra varios tipos de enemigos. Tras la reciente misión en el puesto de avanzada, Ishiro ya tenía una comprensión clara de las habilidades de sus 3 subordinados. Por otro lado, estos aún desconocían por completo las verdaderas capacidades de Ishiro. Por lo tanto, Ishiro se tomó el tiempo para demostrar detalladamente cada una de sus técnicas y les explicó cuidadosamente los detalles y características de su jutsu. Un mes después, el Escuadrón 7 participó en un simulacro de combate en un campo de entrenamiento al aire libre gestionado por la ANBU. El escenario del ejercicio. Ishiro, solo, dio caza a 3 ninjas rebeldes, interpretados por sus compañeros de equipo. Este campo de entrenamiento en particular se encontraba a las afueras de la aldea, aún dentro del alcance de la barrera de detección. Había un alto muro entre esta zona y el distrito residencial, por lo que los aldeanos comunes creían erróneamente que este muro marcaba el límite exterior de la aldea.
La aldea tenía otras zonas periféricas como plantaciones de hierbas medicinales, una pequeña región para bestias ninja y prisiones, todas ubicadas de manera similar fuera de las principales áreas residenciales. El campo de entrenamiento actual del Escuadrón 7 era extenso, con terrenos diversos. La aldea incluso empleaba personal especializado para trasplantar y mantener árboles. Su valor estratégico era similar al del bosque de la muerte de Konoha, aunque Iwa carecía de la exuberante naturaleza y los diversos ecosistemas de Konoha. Ishiro se encontraba en una esquina del campo de entrenamiento. Su objetivo era localizar y eliminar a los 3 ninjas rebeldes en 3 horas. Según las reglas acordadas, Ishiro tenía prohibido usar jutsus sensoriales, aunque todas las demás habilidades estaban permitidas. Habiéndose acostumbrado al ninjutsu sensorial, Ishiro inicialmente tuvo dificultades sin él, lo que disminuyó considerablemente su velocidad de búsqueda. Sin embargo, Ishiro mantuvo la paciencia. Tras registrar cuidadosamente cada área, dejó algunos sellos sensoriales. Como Ishiro estaba solo y tenía prohibido usar técnicas sensoriales, su mayor temor era que sus subordinados simplemente se escondieran indefinidamente, enfrascándose en un prolongado juego del escondite. Otro gran desafío fue Fu. Fu era más rápido que Ishiro, y si decidía escapar sin luchar, Ishiro no podría atraparlo. Así, además de colocar sellos sensoriales, Ishiro también colocó varias trampas diseñadas específicamente para ralentizar a oponentes rápidos. De hecho, la combinación de Seiten, Junyo y Fuya era bastante formidable. Su equipo tenía una configuración equilibrada con ninjutsu, taijutsu y kenjutsu. Los especialistas en espadas eran relativamente escasos en Iwagakure. La presencia de hábiles usuarios de Kenjutsu en los equipos de Ishiro se debía en gran medida a la consideración especial de Budo. Un esfuerzo coordinado entre 2 especialistas en Taijutsu y un usuario de Ninjutsu les permitiría luchar de forma equilibrada contra un Tokubetsu Nin. Combinado con las habilidades de Kenjutsu de Fu, incluso podrían escapar con seguridad de tales oponentes si se coordinaban adecuadamente. Pero esto no preocupó demasiado a Ishiro, pues su fuerza había aumentado rápidamente. Tanto su calidad como sus reservas de chakra ahora eran comparables a las de un Chunin común. Antes del avance mental de Ishiro, sus reservas de chakra eran de aproximadamente 2,4 B. Desde entonces, sus capacidades físicas habían mejorado rápidamente, duplicando efectivamente sus reservas de chakra casi mensualmente. Ahora, después de 6 meses, las reservas de chakra de Ishiro habían alcanzado unos asombrosos 160 B. 160 B de chakra equivalían a aproximadamente 1,6 unidades A solo por el volumen de chakra, y Shiro ya había alcanzado el nivel inicial de Jnin. Sintió que su rápido crecimiento después de su avance mental no duraría mucho más, probablemente solo 1 o 2 meses más en el mejor de los casos. En general, Ishiro tenía confianza para afrontar enfrentamientos directos, ahora que la calidad y cantidad de su chakra habían alcanzado los niveles normales de Jnin. Sin embargo, para este tipo de misión de cazador, el más problemático no era el miembro más fuerte, sino Seiten, el compañero aparentemente menos destacado. La habilidad de Seiten para tender trampas era excepcional, algo que Ishiro había experimentado personalmente en entrenamientos anteriores. Para ponerlo en perspectiva, en la serie original de Naruto, Orochimaru presenció una vez al joven Uchiha Itachi realizando un ejercicio de evasión de trampas ideado por él mismo. Usando trampas de kunai para simular una descarga letal, Itachi esquivó todo a la perfección, asombrando incluso a Orochimaru. Aunque las mejores trampas de Seiten no alcanzaron ese nivel exacto, cuando se combinaron con etiquetas explosivas, su efectividad fue igualmente aterradora. Ishiro no tenía intención de experimentar ese tipo de horror de primera mano. Dada la habilidad de Seiten y la media hora de ventaja que tenían para prepararse, Ishiro procedió con extrema cautela. Pasó una hora entera buscando cuidadosamente antes de descubrir algo sospechoso. Observó un montón de rocas desordenadas frente a él. Instintivamente, presentía una trampa. Desde que se convirtió en Tokubetsu Jnin, había desarrollado una intuición de la que carecían los ninjas comunes. En lugar de entrar precipitadamente, Ishiro localizó un terreno más alto cercano. Luego, ejecutando un jutsu de muro de flujo de tierra modificado, levantó una plataforma estrecha pero alta bajo sus pies. De pie sobre el muro de flujo de tierra, Ishiro observaba atentamente la zona sospechosa. Aunque nada concreto parecía anormal, optó por la cautela. Rápidamente formó 6 señales con las manos y desató la ola de agua directamente sobre la pila de rocas. Efectivamente, numerosos proyectiles ocultos salieron de sus escondites. Tal como se esperaba.
Con un suspiro de resignación, Ishiro desató 2 olas de oleada de agua más para activar más trampas. Después, creó clones de tierra para explorar más. Finalmente, después de un intenso esfuerzo, uno de los clones de Ishiro finalmente vio a Junio escondido entre los árboles. Sin dudarlo, Ishiro lanzó varias líneas de agua presurizada hacia su ubicación. Capítulo 75. Regresando a la tierra de la lluvia. Ante la técnica de línea de agua presurizada de Ishiro, Junio no se atrevió a descuidarse. Antes de que Ishiro siquiera comenzara a atacar, rápidamente formó sellos manuales e invocó un muro de flujo de tierra, bloqueando con éxito el ataque entrante ocultándose tras él. Ishiro entrecerró los ojos ligeramente. Aunque Junio había aprendido el muro de flujo de tierra bajo su tutela, le sorprendió que en tan solo un mes pudiera aplicarlo con tanta eficacia en combate real. Debido a la cobertura de los árboles, no pudo ver con exactitud cuántos sellos de mano había usado Junio, pero a juzgar por su velocidad, probablemente usó unos 10. Lograr una versión tan simplificada del jutsu en tan solo un mes demostraba el excepcional talento de Junio. Sin embargo, Ishiro no tenía una forma fácil de atacar a Junio, pues comprendía claramente el poder de penetración de su técnica de línea de agua presurizada a través del muro de flujo de tierra. Los ataques furtivos no funcionarían contra ella. Todavía me faltan métodos de ataque suficientemente poderosos, pensó Ishiro. Por ahora, decidió ignorar a Junio dada su limitada capacidad de ataque a distancia, representaba una pequeña amenaza para él. Ishiro centró su atención en buscar en otras zonas de la misma región. De vuelta en la academia, Ishiro siempre ocupaba el primer puesto en las clases teóricas. Durante su servicio en el equipo 5 y el escuadrón 18, participó activamente en el tendido de trampas. Esta experiencia le proporcionó una sólida comprensión de cómo y dónde se podían colocar emboscadas. Después de escanear cuidadosamente los alrededores varias veces, Ishiro identificó varios posibles escondites y rápidamente desató múltiples técnicas de línea de agua hacia esas áreas sospechosas. A diferencia de su ataque anterior dirigido a Junio, Ishiro no estaba seguro de si Fu y Seiten podrían evadir con seguridad sus líneas de agua presurizadas. Preocupado por herirlos accidentalmente durante un simple ejercicio de entrenamiento, optó por usar la técnica de línea de agua, más débil. Tras una docena de golpes de línea de agua, Fu y Seiten ya no pudieron mantener sus escondites y se vieron obligados a salir. De pie en formación de batalla entre los árboles, Fu se situó al frente, con Junio y Seiten flanqueándolo ligeramente por detrás. Ishiro volvió a examinar rápidamente los alrededores, suspirando para sus adentros por lo bien ocultas que estaban las trampas de Seiten. No había notado ni una sola. Dejando estos pensamientos a un lado, Ishiro saltó del muro de flujo de tierra y entró directamente al área boscosa. La mayoría de los ataques de Ishiro fueron diseñados para el combate de medio a corto alcance. Punta de tierra, perturbación mente-cuerpo, técnica de unión corporal, flujo de ruptura de frío y técnicas de espada. Sus opciones de largo alcance se limitaban a las técnicas de línea de agua y oleada de agua, ninguna de las cuales era muy efectiva en esta situación. Por lo tanto, Ishiro no tuvo más remedio que arriesgarse a entrar en la zona que sus subordinados habían preparado para la emboscada. Los clones terrestres carecían de la flexibilidad y el juicio de su cuerpo real y eran fácilmente derrotados por trampas algo complejas. En cambio, el cuerpo principal de Ishiro entraba con cautela en la zona llena de trampas, desmantelando cuidadosamente los puntos sospechosos a su paso. Debido a su desconfianza hacia la habilidad de Seiten, Ishiro gastó 3 etiquetas explosivas y usó repetidamente la onda de oleada de agua a corta distancia, logrando finalmente acercarse a sus 3 subordinados sin contratiempos. Esta batalla de entrenamiento fue muy diferente del combate real, ya que ambos bandos eran plenamente conscientes de las capacidades del otro y contaban con una amplia preparación. Ishiro conocía bien la habilidad de Seiten para fabricar trampas, por lo que procedía con cautela. Por otro lado, sus subordinados conocían sus diversas técnicas, eligiendo deliberadamente terrenos desfavorables para él y preparando trampas en consecuencia. A unos 50 metros de su equipo, el avance de Ishiro se detuvo. Aunque no había inspeccionado la zona a fondo, intuitivamente sabía que estaba llena de trampas. Además, sus 3 subordinados estaban preparados para frustrar cualquier intento de desmantelarlas. Abrirse paso sin problemas ahora era imposible. En lugar de usar inmediatamente la onda de agua, Ishiro se ocultó tras un gran árbol.
Fuera de la vista de sus subordinados, creó rápidamente un clon de tierra, y tanto él como su clon cargaron simultáneamente contra sus oponentes. El grupo de Fu permaneció tranquilo, dividiendo las responsabilidades eficientemente. Junio usó ninjutsu contra un atacante, mientras que Fu y Seiten se ocuparon del otro. Fu lanzó shuriken, mientras Seiten activó sus trampas. Junio destruyó fácilmente el clon de tierra de Ishiro con un ataque ninjutsu, mientras que el propio Ishiro fue detenido temporalmente por trampas y obligado a regresar a su posición original. Este intercambio resultó en un gasto de chakra para Ishiro, aunque no grave debido a sus grandes reservas, y consumió varias trampas para el enemigo, aunque Ishiro no estaba seguro de cuántas quedaban. Ninguno de los dos bandos obtuvo una ventaja clara en este encuentro. Sin embargo, Ishiro, como atacante, enfrentó limitaciones de tiempo, lo que hizo que este estancamiento fuera desfavorable para él. Después de una breve vacilación, Ishiro inició una tercera ola de ataque, esta vez enviando 3 clones de la Tierra hacia adelante simultáneamente. Entre los 3 subordinados, Fu era el más fuerte en combate cuerpo a cuerpo, pero carecía de gran capacidad a larga distancia. Seiten podía recurrir a trampas para defenderse, mientras que el ninjutsu de Junio servía como apoyo a distancia, lo que hacía a Fu menos efectivo a distancia. Esta vez, Junio apuntó al cuerpo real de Ishiro. Inicialmente, Ishiro fingió la movilidad limitada de un clon para engañarla. Después de que uno de sus clones cayera en la trampa de Seiten, Ishiro aceleró repentinamente, usando técnicas de línea de agua para contraatacar e interrumpir la sincronización de Junio. En este punto, Ishiro había acortado la distancia a aproximadamente 30 metros, lo suficientemente cerca como para emplear genjutsu. Sin embargo, con 2 Ishiros acercándose simultáneamente, un clon y uno real, el trío se adaptó rápidamente. Las trampas de Seiten atacaron el cuerpo real de Ishiro, mientras que las otras 2 atacaron al clon restante. El clon avanzó una corta distancia antes de que el ataque de Junio lo destruyera, reduciéndolo a un montón de rocas. Sin embargo, Junio gritó de inmediato, conmocionado. Cuidado con las etiquetas explosivas. De hecho, el clon destruido llevaba 2 etiquetas explosivas. Las explosiones resultantes esparcieron polvo y escombros por todas partes. Aprovechando esta oportunidad, el cuerpo real de Ishiro se acercó rápidamente. Realizó rápidos sellos manuales, activando la perturbación mente-cuerpo, apuntando primero a Seiten para desactivar su capacidad de activar trampas. Al ver a Seiten afectado, Fu y Junio reaccionaron de inmediato y dieron un paso al frente para protegerlo. Sin embargo, el esperado ataque posterior nunca llegó. En su lugar, Ishiro formó a otro sello de mano y activó la técnica de desplazamiento corporal. Anteriormente, debido a la amenaza de Seiten, Ishiro se había abstenido de usar desplazamiento corporal. Aunque rápida, la técnica no implicaba teletransportación. El usuario no podía controlar la trayectoria en pleno movimiento, lo que lo dejaba vulnerable a los proyectiles. Así, Ishiro utilizó la técnica de movimiento corporal en el momento en que Seiten sufrió una discapacidad mental. Con una maestría considerable, ahora podía realizar 3 movimientos corporales consecutivos con un solo sello de mano. Ishiro apareció primero junto a Zu, quien respondió instintivamente con un ataque horizontal. Sin embargo, Ishiro desapareció antes de que el ataque impactara, apareciendo junto a Junio. Fu lo había previsto, sabiendo que Junio sería el objetivo debido a su vulnerabilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Tras fallar su ataque, Fu se movió rápidamente para apoyar a Junio, colocándose a la defensiva para intercambiar daños y Ishiro atacaba. No dispuesto a aceptar las heridas, Ishiro desapareció de nuevo, reapareciendo al otro lado de Fu. La posición de Fu se volvió incómoda. Proteger a Junio lo dejó momentáneamente inestable e incapaz de defender adecuadamente este nuevo ángulo. Como Junio no pudo ayudar de manera efectiva y Seiten apenas se estaba recuperando del genjutsu anterior, Ishiro había aislado a Fu momentáneamente. Ishiro ejecutó rápidamente 4 sellos de mano y lanzó la técnica de atar el cuerpo. Fu, a mitad de giro, se congeló al instante y perdió el equilibrio. Para mantener este genjutsu, Ishiro no podía atacar físicamente, así que lo detuvo inmediatamente tras perturbar el equilibrio de Fu. Aprovechando la posición inestable de Fu, Ishiro desató al instante un ataque de línea de agua. Fu, que inicialmente esperaba el ataque inmediato de la línea de agua de Ishiro, había planeado evadirlo. Sin embargo, el repentino genjutsu de Ishiro lo tomó por sorpresa, rompiendo su postura. Incapaz de reaccionar a tiempo, la línea de agua le arrancó fácilmente la espada de las manos, eliminándolo.
Desde el principio, Ishiro había atacado deliberadamente a Fu, el único oponente que podía igualarlo o superarlo en velocidad. Con Fu eliminado, la victoria estaba asegurada. De hecho, perder a Fu resultó fatal. Sin su compañero más fuerte, Junio y Seiten cayeron rápidamente en la pelea posterior. Aunque esta batalla no fue espectacular ni prolongada, sus rápidos intercambios y su cuidadoso posicionamiento representaron con precisión un verdadero combate ninja, lleno de sondeos cuidadosos, movimientos ocultos y golpes finales decisivos. Al día siguiente, el Escuadrón 7 concluyó su entrenamiento intensivo con una revisión exhaustiva de su desempeño en combate. Luego se disolvieron, preparándose para su siguiente misión. Esta próxima misión fue su segunda asignación formal y la primera elegida personalmente por Ishiro. Su destino. El país de la lluvia. Hacía tiempo que no veía a Yaiko, Nagato y Conan, y se preguntaba cómo progresaba su organización, Akatsuki. Ya era hora de otra visita.